volvemos con esta historia. Nobleza obliga. Mauricio Israel está entrando a Chile Deudas porque son los mismos dueños de TVX, los que ponen la plata en TVX. Que es, o auspiciadores. No son los dueños de TVX, tengo entendido, o por lo menos son yo sé que son los que ponen el dinero. Inversionistas de TVX. Entonces, él entra ahí porque entra, ahí está y había como una junta de canal ese día. Ahí entra porque había como una reunión, ¿no? Porque justo la toma da y dice Chile Deuda y se podría prestar, Nobleza obliga. Entonces él entra ahí por una reunión que tiene, pero por TVX, no porque tenga una deuda personal. Claro, no lo sé, pero seguro también tiene deuda, por favor. No sé, pero quiero aclarar eso porque hay un tiro de cámara que son dentro, digamos, ¿no? Y Nobleza obliga a decir que es una junta de ese canal, TVX, donde él trabaja, digamos. Sí. Magdalena, gracias por venir al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué te decidiste hablar? Voy a partir igual que con Alexander. ¿Qué gatilla en ti querer dar a conocer esta historia? Porque él rompe el acuerdo de no hablar de mí, porque le da la espalda a mi hijo, porque es cobarde, porque me harté de tanto, de que volara como el cometa Halley siempre, que se arrancara de toda la responsabilidad y que me echara la culpa a mí, de que por culpa mía no se puede acercar a Alexander. Y es mentira. Yo le pedí a él que se alejara de mí como hombre. Lo mandé a la cordillera de los Andes, por no decir otra cosa, pero le dije que siguiera siendo el padre responsable que era hasta cuando mi hijo tenía 6 años y algo, antes de que se arrancara. Yo digo arrancarse porque es lo que dice la prensa. No sé lo que le pasó. Sé que tenía problemas económicos, pero no era para dejar botados a los hijos. Pero entonces, como para constatar hechos, antes de que Mauricio Israel se fuera de Chile y tuviera esta situación, ¿no es cierto?, con la justicia, él sí respondía... Sí respondía. De repente se perdía, de repente no ponía la cantidad que habíamos puesto como monto claro, porque aportábamos los dos, no solamente él. Tampoco es como él dijo, o como él intentó dar a entender, de que era él el que manejaba todo. No es así. Éramos los dos. Entonces, pero para llevarlo a un lado más fácil para la gente, con su inconveniente y todo, pero hasta que él se va de Chile, él respondía por lo menos con... Hasta un poco antes. Con la parte económica. Hasta el año 2007, cuando mi hijo tenía 6 años, 8 meses. Después ya no. ¿Y después qué pasa también con la distancia? ¿Qué ocurre ahí? Terrible para el niño, porque lloraba siempre, lo extrañaba. También era necesario el aporte económico que él hacía, porque el niño, al tener una condición distinta de otros niños, necesitaba más contención, más apoyo, y no lo tuvo. Él se fue y ni siquiera apoyaba telefónicamente. La única que tenía que andar detrás buscándolo, entre comillas, era yo. Para que lo llamara. Para que lo llamara. He escuchado con atención lo que le decías a Francisca en la nota. ¿Tú ahí seguías enamorado de Mauricio? Sí. Primer plano. Hasta cuando él se va, ¿seguías con ese amor? Siempre. Y en algún momento... Siempre, perdón. Siempre. ¿Hasta cuándo? No respondo más. ¿Hasta ahora? Pero tú hablaste esta semana como... El amor no se acaba por... ¿Y por qué estabas tan enamorada de él? ¿Qué te enamoró de él? Porque era especial. No hemos dado cuenta. Pero ¿era especial contigo? ¿Era bueno contigo? ¿Pasaron momentos bonitos también? Cuéntanos un poquito, porque es revelador que vengas a un programa de televisión con todo lo que ha pasado a decir que, entre comillas, todavía sientes cariño y amor por él, digamos. Porque había conexión, una conexión especial que no se había dado nunca con nadie. Porque conmigo era sincero, porque compartía las cosas conmigo, me conversaba, era auténtico. Era diferente que como era en la tele. No es como es en la tele, es Ya, otra pero cosa. no era sincero porque él estaba casado y no te lo había dicho. Me refiero al resto de las cosas, excepto a la mentira. Pero era un vendepomá también, Magdalena, y en algún momento buscaste ayuda psicológica, porque al final cuando uno se enamora de alguien que no te quiere, que te abandona, que no cumple con su palabra, que se arranca,
en el fondo uno está mal estando enamorado de alguien que no te valora. Es que uno con el tiempo entiende que no era la persona indicada. Es algo que no ha pasado a todos, o sea, ¿quién no se ha enamorado de alguien que no te valora, no te quiere y uno sigue enamorada? Por supuesto. Pero en el fondo yo creo que todas las mujeres tenemos que trabajar nuestro amor propio y ahí cuando tenemos que buscar ayuda psicológica para que por favor nos ayuden de afuera a salir de una relación tóxica. Claro, que ojo, sí, que es muy caro. difícil, sí, es muy difícil. Sí, pero también, bueno, Magdalena, sí es verdad, la salud mental en este país es muy cara. Es Claro. verdad. Magdalena, dentro de tu historia, este amor que tú reconoces, que te lo agradezco, y estás contando a Julio, tú dices no puede llegar hasta ahí. Este amor es muy sorprendente que sea hasta ahora, hasta hace un par de semanas, ¿no? Hasta un par de semanas. Es un amor con desilusión. Y el domingo es Y no es el mismo amor que había antes, Claro, obviamente. claro, o sea, pero este domingo es la gran desilusión, ¿no? siempre fue, desde que se fue y abandonó, ya era la desilusión. Ahora, lo que hizo de no enfrentar la situación teniendo la oportunidad y hacerle eso a mi hijo después de lo que mi hijo vivió, de no ir a verlo al hospital cuando estaba mal, ni siquiera me llamó, ni siquiera se consiguió un teléfono, porque se lo podría haber pedido a mi hijo. Él siempre ha tenido el correo electrónico, no creo que se le haya olvidado, por cosas obvias. Alexander igual es bien duro contigo Sí. aquí en el programa. Él habla de que nunca fue al colegio, él habla de que durmió en un sillón mucho tiempo, él habla de que también tiene un poquito de rabia contigo. Claro. ¿Cómo tomaste esas palabras? ¿Qué podrías decirnos de eso? Que todo lo que dice mi hijo es verdad. Lamentablemente volvimos de donde estábamos. ¿Te puedo pedir algo? Yo sé que estás en un momento con un nudito en la garganta, puedes tomar agüita y todo. Vamos a hacer un pequeño altito. Sí. Te vamos a dar el espacio para que nos puedas contestar bien, porque una cosa es hablar de Mauricio Olar y otra cosa es hablar de un hijo. Vamos a hacer un alto nosotros, pero volvemos de inmediato aquí a Primer Plano. DirecTV tiene internet y llega con una conexión 100% fibra óptica a un precio imperdible. Contrata tu plan de 800 megas por solo 12.990 pesos y cámbiate a un servicio a otro nivel. Lleva tu hogar a una nueva era. Juegos sin lag y streaming sin límites. La calidad de DirecTV que conoces ahora en internet. El Black Friday está en Farmacias Nop. Hasta mañana lunes en farmaciasnop.com y en todos sus locales de Arica a Punta Arenas. Encontrarás descuento de hasta un 80% en productos seleccionados. Encuentra omega, magnesio, melena de león, aceite de coco, champú de ortiga, probióticos y mucho más. Farmacias Nop. Te quiero natural. Farmacias Nop. Estamos con Magdalena Bobadilla, madre de Alexander, y le estábamos preguntando precisamente por los dichos de su hijo acá. Magdalena, que también fueron muy duros en contra tuyo. Sí. Y si nos pudieras contestar un poquito de lo que él hablaba, de que nunca fue al colegio, que no pudo sociabilizar, que dio exámenes libres, Pañales. que durmió en un sillón mucho tiempo, el tema de los pañales, el tema de esta distancia contigo además. Sí, pues, súper fuerte. Es verdad lo que él dice. Lamentablemente volvió de un lugar donde tenía comodidad, como dije anteriormente, donde tenía su espacio propio para poder estudiar, donde se podía recibir amiguitos y poder compartir. Era su casa, era su hogar. Y producto del problema de Mauricio, tuvimos que irnos de ahí y volver a la casa de mis papás. Un lugar pequeño. Tuve que hacerme cargo ahí no solamente de dos niños, de dos personas ancianas, mis papás, y trabajar todo el día. Entonces él quedaba prácticamente a cargo de ellos y de mi hija, haciendo exámenes libres, porque lo llevé al jardín infantil, pero estuvo poquito tiempo.
por enfermedad lo tuve que retirar y tenía que estudiar en casa. Y lógicamente que cuando estudia en casa no tiene compañeritos para jugar, ni su recreo, claro, ni su socialización. Entonces tuvo como un retroceso. Además él usaba pañales por un tema de sus pulmones, por las neumonías a repetición que tenía y que sigue teniendo, por su asma, porque su cuerpo no estaba maduro como para no usar los pañales. Y además por su TEA. Entonces fue muy fuerte para él. Cuando estábamos en Providencia, él estaba avanzando rápidamente. ¿Tú nunca le lograste comunicar a Mauricio por todo lo que estaba pasando? Él sabía, si él me iba a ver al departamento casi todos los días, sabía. No, pero cuando te fuiste después a la casa de tus papás, ¿nunca lograste un mensaje telefónico decirle, traté de ¿sabes buscarlo, qué? Está incómodo Alexander, está durmiendo en un sofá? Por supuesto, él sabía que al volver, cómo estaba viviendo, porque mi hijo tenía 6 años, 7 meses cuando me fui y fue antes de que se fuera del país. Y entonces yo seguía comunicándome con él por teléfono. En principio bloqueó el teléfono porque yo me fui, porque se enojó por lo mismo que él dice, porque le pedí que se alejara, pero no se lo pedí en base a que se fuera y no viera nunca más al niño. Simplemente que a mí no me buscara más como mujer, porque antes de irme había querido volver conmigo. Lo que no entiendo mucho es que Alexander la semana pasada dijo que él había visto un par de veces a Mauricio y que no tenía muchos recuerdos de él. Y le parecía que a los... Claro, entonces no entiendo cómo, porque usted dice que él lo extrañaba, sí, pero él negó tener como una relación de afecto cuando era pequeño con Mauricio. Es porque él usaba un monitor cardiorrespiratorio. En una de las fotos que sale ahí sale la máquina abajo. Esa máquina usaba electrodos, uno aquí y otro en las piernas, y eso al sacarlo se producía heridas, era súper complicado, y también por los tratamientos que tenía por las neumonías, los golpes que le daban en la espalda, le dolía demasiado. Entonces al tratar de tomarlo era terrible, no podía tomarlo. Y yo le decía, no puedes tomarlo porque lo vas a dañar, tienes que hacerlo con cuidado. Y él lo tomaba con cuidado, se lo sentaba en la pierna con cuidado, pero a él le daba miedo acercarse a Alexander. Claro, él era muy temeroso, muy... ¿Quién? Mauricio, muy temeroso con Alexander. Yo le decía, no lo tome en forma brusca, porque el papá lo que quiere es tomarlo rápido, subirlo arriba, jugar con él. Yo le decía con cuidado por la máquina, con cuidado para no pasar a llevar los electrodos, pero a pesar de eso, igual tenía una frialdad muy extraña. ¿Con el niño? Con el niño. ¿Y cuántas claro, veces fueron? El acercamiento de él era extraño, porque no se sentaba en el suelo a jugar como los otros papás. Magdalena, perdona, ¿cuántas veces fueron? Es como bloqueado en eso. Sí, ¿cuántas veces fueron estas situaciones donde se juntaba con...? Él iba siempre, casi todos los días. Dijo sí, recién. Sí, puede ser. Sí. Pero, entonces Alexander tal vez no se acuerda, era muy chico. Yo creo que no se acuerda porque tiene TEA, porque los niños con autismo no se comunican mucho. Él no hablaba mucho, tampoco tenía ese tipo de acercamiento, de abrazo, de dejar que lo toquen mucho. Yo quería que lo hiciera, pero de buena forma, para no dañarlo, lógicamente. Pero también el avance del niño era que me meta acá, pero ahí tiene que ver con cada experiencia de cada persona, de cada ser humano, ¿no? Claro. Hay niños que bloquean su infancia, niños que no recuerdan, niños que no quieren recordar cuando son adultos su niñez, o sea... Siempre nos dijo que era un poco claro, lo que había contado yo Magdalena. creo que eso da para un tratamiento un poquito más robusto, tener un trauma o conversar con un psicólogo, quizá ir descubriendo, porque a lo mejor él va a ir recordando. Claro. O incluso a lo mejor para ella que estaba enamorada, a lo mejor veía más esta cercanía como... A lo mejor no era tanto la percepción que él tenía, a lo mejor con él, como no... Es que él nos decía lo que decía Magdalena. Es que Mauricio es frío.
No, Magdalena está diciendo que Mauricio tenía una actitud fría, bloqueada con su hijo. Sí, sí. Claro, obviamente que es frío, o sea, un papá que con todos tiene igual. Pésima relación con todos sus hijos, o sea, lo ha abandonado. Le cuesta eso de demostrar. Pero es raro porque es capaz de irse a Madrid de vacaciones y tener a los niños tirados. Claro, que al principio él insistió como por hacerse cargo de esta paternidad. Claro, yo creo que porque había afecto hacia mí, yo creo. No por el niño en ese momento, porque no lo veía. Estaba en la guatita. Es que yo creo que Magdalena, ese tipo de persona, no tiene mucho afecto por nadie. O sea, yo creo que cuando yo te oigo hablar sobre tu relación con Mauricio, se ve que tú sigues enamorada de Mauricio. Ya no, o sea, enamorada como al principio no. No, obvio, bueno, como tengo al un principio han afecto pasado porque el padre 20 y de tantos mi años. hijo, pero ya no es lo mismo que antes, o sea, no volvería con él. Pero tú dirías que Mauricio Israel es el gran amor de tu vida. O antes de lo que pasó acá en Primer Plano, si él se hubiese acercado, ¿usted hubiese pensado a lo mejor en volver a tener contacto con él? No. Pablo, ¿tú qué No, solo como papá. No. Pablo, ¿tú sí, Magdalena, bueno, recordando el discurso, un poco el testimonio de Alexander de la semana pasada, escuchándote de ti, hablando un poquito antes de partir el programa. Cuando Alexander era chico, recién había nacido, 5 o 6 años, Mauricio Israel aún estaba quizás esporádicamente, entregaba plata, a veces no, a veces sí, lo veía más o menos. ¿Intentaste tú pedir ayuda de alguna forma para tú estar estable para tu hijo? Para tú estar 100% apta para preocuparte de la salud de tu hijo? Yo sí, porque ¿Lo intentaste? Yo sí, porque yo no tenía ningún problema. En ese sentido, en ese minuto no estaba tan triste como estuve cuando él se fue, cuando nos abandonó, porque fue de un día para otro y se perdió harto rato, sin llamar, sin dar explicación, sin importarle que estaba sin trabajo, que justo había quedado yo sin trabajo, el niño estaba mal, estaba enfermo y no avisó. Porque si él me dice me voy a ir, uno busca la forma de preocuparse de esa falta. Sí, está perfecto. No pero cuando es de viaje. Está súper bien y lo entiendo, pero aún así yo creo o siento que esté el papá o no, esté mucho, esté poco, aporte mucho, aporte nada, no sé, yo lo hablo desde mi historia, desde la historia de mi mamá. O sea, mi mamá dio todo por mí, se quitó comida de la boca por dármela a mí, y soy lo que soy hoy. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Intentaste buscar ayuda para poder estar estable para él? Eso es lo que yo hice, porque igual tenía un tipo de trabajo aparte, pero no era tan grande como el de la compañía de seguro, y tenía mi otra hija que también tiene un síndrome. Entonces era hacerme cargo de 2 hijos sola. Antes estaba a cargo de una sola hija sola. Magdalena. Después con mi hijo. ¿Y qué pasa en tu vida y qué te pasa a ti cuando tu hijo a los 19 años decide irse de la casa? Y según palabras de él, se decide ir de la casa sin buscar a Mauricio tampoco. Sí, no es que Mauricio se haya negado nada, sino que él dice, porque él quería ser independiente. Acá, y él dice, yo quería ser independiente, no busqué a mi papá, pero aún así me fui de la casa, me fui a vivir solo. ¿Qué te pasó a ti en ese momento? Lo acepté, porque yo lo creía como un niño autónomo, independiente. Toda la educación que tuve en casa y todo lo que traté de darle, porque igual yo hago mi mea culpa de que no hice lo suficiente por el tema, lo mismo que indica él, por el tema de la depresión, no me la traté porque tenía que trabajar, tenía que estar todo el día ahí, no había tiempo para pedir horas médicas y perder los trabajos. Y además la salud mental, Magdalena, en este país es carísimo. Por supuesto. ¿Qué pasa con usted? Yo prefería llevar a mi hijo al médico, los controles médicos, que ir a verme a mí. Pero sí yo buscaba ayuda con las amistades, con los amigos que tengo que sí son psicólogos y que me apoyaron muchísimo. Pero Magdalena, perdona, también relató Alexander que vivió un episodio hace muy poco tiempo, un episodio muy complejo, horrible, donde él estuvo varios días internado y estuvo en peligro, él mismo lo dice, y se sintió muy solo. ¿Y tú tampoco estuviste ahí en ese momento? Nadie me avisó, nadie me dijo, él, ni su amigo, ni la gente que pudo haber avisado de alguna forma. Pero él lo puso hasta en sus redes sociales. Sí, fue viral en X, de hecho. Claro, lo que pasa es que la red social que él tenía yo no la tenía.
No tenía las mismas redes sociales que tenía cuando vivía conmigo. Claro, porque ustedes estaban alejados, uno lo entiende. Por eso, porque estábamos alejados. Uno lo entiende, claro. pero yo siento que el gran problema de Alexander, que lo manifestó la semana pasada, tiene que ver con la soledad. Claro, y yo lo buscaba por todos lados, y él me alejaba. ¿Tú lo buscaste mucho? Sí, siempre. De hecho, lo fui a molestar a su departamento una vez y se molestó. Bueno, yo también le pido perdón por eso, porque no debí de haberlo hecho, debí haber respetado su distancia y que se tomara su tiempo, pero yo no lo entendía porque soy mamá. Obvio. Y lo único que me preocupaba era saber si comía, si dormía, si estaba mal, si porque no contestaba el teléfono, estaba enfermo por su problema de salud y todo, pero él me demostró, aparte de que es un hombre bien hombre, no por comparación con nadie, él es muy hombre, que es capaz de salir adelante aunque sufra, aunque esté mal. Fue capaz de pedir ayuda en el momento que estaba muy mal, antes de que estuviera internado, camino a estar internado, que es lo que yo supe después y leí. Es un niño muy valiente. ¿Y qué espera que pase? Un hombre valiente. Entre ustedes ahora con todo esto que ha pasado, busca lo mejor yo espero encontrarlo de nuevo, espero recuperarlo, si Dios quiere. Espero verlo titularse, verlo ser papá, verlo tener hijos. Y es tan Magdalena, inteligente. Es muy inteligente. Magdalena, nosotros conversamos con él y él está muy feliz de que tú vinieras a decir que lo que él había dicho era verdad y apoyarlo, porque él sintió en algún momento que mucha gente dudó de su historia, con lo duro también que él fue contigo, digamos, ¿no? Pero tú has venido aquí y sí te has sacado de todo blindaje y has dicho que todo lo que contó tu hijo, incluso acerca de ti, es verdad. Sí. Y has venido a apoyarlo y has venido a darle una mano en el fondo. Y él quiso venir hoy día a agradecerte, digamos, a decirte gracias, mamá. Alexander, ¿quieres pasar? Sabemos que ustedes no se han visto hace tiempo. ¿Cómo estás? ¿No te había visto? Gracias por venir. Bueno, aquí está su mamá. Gracias, hijo mío. Tranquilo. Perdóname, hijo. Está bien, tranquila. Vamos a conversar con un psicólogo y las cosas se van a solucionar. Sí, hijo. Lo que tú quieras. Siéntese. Siéntese. ¿Ahí? Aquí, siéntese. Alexander, ¿quisiste venir el día a ver a tu mamá? Sí. ¿Por qué quisiste venir? Porque ella ha venido el día de hoy a reconocer sus errores, ha venido a decir cuál es la verdad, respaldar lo que yo dije. Creo que todos estos años ella ha sufrido con mi ausencia y creo que el día de hoy, tal como le di una oportunidad a mi papá de que tiene un camino para redimirse, mi mamá también lo tiene que tener. Muy bien. ¿Qué te parece que haya venido? ¿Hace cuánto que no se veían? Años. ¿Hace años? ¿Cuántos? Siglos. No. Mucho tiempo. ¿Hace cuánto que no estaban juntos? Varios años. Más de 4 años. Claro, a los 19 Alexander decidió irse de la casa y tiene 25. Tiene 25. Claro. ¿Estás dispuesto, Alexandra, te escuché recién, a que se junten, a que trabajen esto con un psicólogo, a tratar de mejorarla? Bueno, la verdad es que va a tener que haber un proceso de mediación psicológico. Sí. Esto es algo que he conversado en terapia antes. Ahora mismo estoy en un proceso de discontinuidad de terapia, pero yo sé que voy a seguir adelante. Y yo sé que si mi mamá está dispuesta, que la veo dispuesta, y he visto un cambio en ella, de que vamos a poder reconciliar ese vínculo. Sí. Bueno,
hace muchos años que no se veían, se vieron acá en el set, tienen mucho que hablar, que conversar. Nosotros los vamos a dar ese espacio privado. Un momento fue muy impactante también para todos nosotros. Entre otras cosas descubrimos que Vasco tiene corazón. Y les deseamos lo mejor. Lo que más queremos es que las cosas funcionen, las cosas cambien. Para ti, Alexander, también has tenido unos años durísimos. Sí. Y para usted también, señora, porque yo creo que también su vida ha sido muy difícil. Gracias. Magdalena, ¿tú qué quieres decir, Pablo? Sí, no, lo mío es cortito. Me sorprende el temple de Alexander, cómo él afronta la situación y que finalmente un niño de 25 años tenga la historia más clara que sus propios padres. Habla muy bien de ti, Alexandra, nuevamente. Gracias. Te felicito.